En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser hablar de lo que son los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados, que son dos tipos de lenguaje de programación que se difieren por cómo se interpreta el código y en el momento en que se interpreta. Vamos a destacar los puntos buenos y los puntos malos de cada uno y compararlos con los dos lenguajes que vamos a estar utilizando. En el caso de Python es un lenguaje interpretado, en el caso de Java es un lenguaje compilado. Cuando hablamos de lenguajes de programación, los podemos definir en dos secciones. Yo aquí pongo los lenguajes de programación, los puedo clasificar en dos partes importantes. Cuando son interpretados y cuando son compilados. ¿Esto a qué se refiere de un lenguaje, cuando un lenguaje de programación es interpretado y cuando es compilado? Bueno, cuando nosotros estamos escribiendo un programa, realmente escribimos una serie de instrucciones que se parecen mucho a nuestro lenguaje. ¿Vale? A estas instrucciones o a este archivo que va a contener dichas instrucciones le vamos a conocer como código fuente. Son instrucciones que dependerá de cada lenguaje. Tenemos diferentes ejemplos: Python, Java, C++, ensamblador. Todos al final del día son palabras que relativamente nosotros tenemos que entender. ¿Esto por qué? Porque por un lado nosotros tenemos instrucciones que están bien definidas, que entendemos, y por el otro está el lenguaje que hablan las computadoras. Las computadoras entienden el lenguaje máquina. Si yo aquí tengo un CPU o un procesador, ¿vale? A diferencia de nosotros, donde tenemos palabras bien definidas, tenemos un alfabeto y cosas así, los procesadores solamente trabajan en interpretaciones o en cadenas de ceros y unos, que son cadenas de bits, ¿vale? Un bit no es más que un elemento que está entre 0 y 1. No entre 0 y 1, entre 0 o 1. Solamente puede tomar dos valores, 0 o 1, y se le conoce también como la unidad mínima de información. Lo menos que podemos almacenar es un bit. Cuando juntamos 8 bits, esto nos genera un byte. 8 bits juntos hacen un byte. Por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Estas son, o estos son 8 bits. Esta es una cadena de 8 bits. Por tanto, este es un byte. Ya después tenemos los prefijos que utilizamos tanto en física del Sistema Internacional de Unidades como kilo, mega, giga, tera. Entonces podemos continuar así dependiendo del tamaño de bytes que nosotros tengamos. Entonces un byte, quedamos que son 8 bits. Lo tengo arriba. Lo vuelvo a poner aquí abajo, nada más porque lo vamos a continuar. 1000 bytes, que se abrevia nada más con una B mayúscula, hacen un kilobyte. ¿Vale? 1000 kilobytes hacen un megabyte. Y luego podemos ir 1000 megabytes hacen un gigabyte y así sucesivamente. Entonces, las computadoras se comunican con estos bits, con los ceros y unos, y empiezan a hacer cadenas. Las instrucciones que nosotros hacemos están en nuestro idioma, con nuestras palabras, bueno, en algo similar a nuestro idioma. Las podemos entender con palabras que nosotros conocemos, pero el lenguaje máquina requiere que trabajemos con ceros y unos. El problema de estar trabajando con ceros y unos es que sería muy tardado codificar cada una de las instrucciones que vamos a requerir. De ahí la dificultad, por ejemplo, de la época anterior, donde se utilizaban tarjetas perforadas. Cuando se utilizaban las tarjetas perforadas era prácticamente estar hablando en el idioma de ceros y unos. Inclusive si uno llegaba a desordenar las tarjetas, horas, días, meses, incluso años de hacer un programa podían irse a la basura por el simple hecho de mover una tarjeta. Todo tenía que ir en orden. Entonces es bastante complicado trabajar en lenguaje máquina. Lo que hacen los lenguajes de programación es aproximarnos a ese lenguaje máquina por medio de otro lenguaje que nosotros podemos entender.
Claro, eso de entender es un poco abierto porque hay lenguajes de programación que de hecho se crearon con la intención de que nadie los entienda. Son curiosidades. Pero bueno, nos vamos a centrar en los que sí podemos entender y con los que sí podemos trabajar. ¿Cómo pasamos del código fuente al código máquina? Bueno, al igual que en los idiomas, cuando queremos aprender un nuevo idioma, necesitamos un traductor que nos lleve del idioma A al idioma B y viceversa, uno que vaya del idioma B al idioma A. Para la parte de código fuente a CPU, tenemos que hacer una traducción hacia el lenguaje máquina. Convertiremos todo el código fuente en código máquina. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay dos diferentes maneras. Y bueno, dependerá el camino que se siga para la traducción, que es donde entran en juego los lenguajes interpretados y los compilados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, los lenguajes interpretados se traducen en tiempo real. Mientras nosotros estamos introduciendo el código fuente, este a la par se está traduciendo para que lo entienda el procesador en lenguaje máquina. Mientras que cuando utilizamos lenguajes compilados, hay una traducción previa a enviárselo al CPU. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a tomarlo de esta manera. Tenemos una persona A. Aquí tenemos una persona A y tenemos de este lado una persona B. ¿Vale? Por aquí en medio vamos a tener dos traductores. El traductor T1 y el traductor T2. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, la persona A habla el lenguaje A, la persona B habla el lenguaje B. Quieren comunicarse entre ambas. Entonces, supongamos que vamos a enviar una carta. Aquí tenemos una carta. Entonces, ¿qué va a pasar en la comunicación si nosotros le enviamos esta carta al traductor T1? El traductor T1 lo que va a hacer es leer toda la carta que nosotros tenemos y generar una nueva carta que viene escrita en el lenguaje B. De manera que la persona B pueda entender la carta que escribió T1. El único detalle es que no vio la verdadera carta de A. Y eso de verdadero, independiente ahorita de que si el mensaje es correcto o no, eso de verdadero quiere decir que no es la carta que escribió A. La carta que escribió A pasó por T1 y después se tradujo y se envió una nueva carta a B. Esta es la forma en que funcionan los lenguajes compilados. Nosotros escribimos una carta que es el código fuente. Este lo pasamos por lo que se conoce como un compilador. Que es el que va a hacer el papel del traductor. Va a ser el intermediario que toma nuestro código fuente y lo traduce a código máquina. A eso le vamos a llamar un compilador. ¿Vale? Y entonces, ya cuando se traduce el código, este se lo envía a B. De manera que B, de hecho, puede tener siempre a la mano esta carta y ejecutarlo cuando él quiera, sin necesidad de requerir a T1. Solamente se requiere a T1 una vez. Ya si el traductor, si la persona A quiere enviar otra carta, pues tendrá que volver a pasar por T1 la nueva carta, crear otra carta adicional y volvérsela a dar a B. Pero B ya se quedó con la carta original, con la primera carta que tradujo T1. Y de esta manera ya no necesita la carta que tenía A. ¿Qué pasa por otro lado con los lenguajes interpretados? Los lenguajes interpretados son el equivalente a cuando se traduce en vivo
una conversación. La persona A comienza a hablar y a la par, como escucha el traductor 2, va enviándole la información a B. Entonces, aquí la única diferencia, bueno, es que la persona empieza a hablar hacia T2 y T2 le comienza a hablar a B en tiempo real. Conforme está escuchando a A, se lo va traduciendo a B. ¿Cuál es el problema de esto en este momento como lo estamos viendo? Que si B quiere volver a leer o a saber del mensaje que le mandó A, le tiene que pedir que lo vuelva a enviar por medio de T2. Cada vez que lo necesite leer B el mensaje, va a necesitar que A se le envíe el mensaje a T2 y T2 se lo traduzca. A diferencia de T1, donde B ya tenía la carta, B ya la podía leer cuando él quisiera, en este caso no. Siempre tendrá que pasar por en medio de T2 y T2 se lo va a tener que traducir. Como les digo, esto es equivalente a cuando en las traducciones se hacen en tiempo real. Una persona está hablando, está escuchando a la persona que es hablante y comienza a traducir todo lo que dice y se lo va comunicando al receptor. Estos son los lenguajes interpretados. Quiere decir que en tiempo real se está realizando la traducción. Conforme nosotros enviamos una instrucción o un parte de nuestro código fuente, igual podemos crear archivos con código fuente, pero estos archivos se le van a ir pasando siempre a T2 y conforme se vaya ejecutando cada instrucción de ese código fuente, se le va a ir traduciendo a B. Entonces, así es como clasificamos nuestros lenguajes de programación, como interpretados y compilados. Esta es la analogía que podemos tratar de interpretar. ¿Qué ventajas tiene uno con respecto al otro? Primero, interpretados. La gran ventaja, por ejemplo, de los interpretados es su facilidad en la sintaxis. Vamos a ponerlo así. Esto no tiene que ser una regla, pero en la mayoría de los lenguajes interpretados, las instrucciones son muy simples, en el sentido de que las podemos memorizar fácilmente, cosa que en los lenguajes compilados puede que resulte mucho más complicado por el tipo de instrucciones que manejan. Pero como les digo, esto no es regla, aunque en la mayoría de los casos siempre pasa así. ¿Vale? ¿Qué tenemos con respecto a los lenguajes compilados? La principal ventaja de los lenguajes compilados es la velocidad. De ejecución. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si B ya tiene la carta amarilla, siempre puede devolverme una respuesta directamente a A, con solo leer la carta. Mientras que si quisiera darme una respuesta de un mensaje que le enviara a la, entonces A tiene que volver a enviar el mensaje a T2 y luego este tiene que enviárselo a B, para que B después me dé la respuesta. Mientras que en los compilados no, como B ya tiene la carta, ya en automático me va a dar la respuesta que yo quiero. Por eso se les considera de mayor velocidad. Los interpretados también tienen un soporte mayor, un soporte más eficiente. O más ágil, como lo queramos ver. ¿En qué sentido? Bueno, como los lenguajes interpretados en automático me devuelven una respuesta cada vez que yo ejecuto una línea, entonces no tengo que hacer otros procesos que se conocen como procesos de depuración, de ir revisando línea por línea, porque en la propia ejecución del programa puedo darme cuenta de algunos errores. Mientras que en los compilados tengo que revisar todo el archivo de código fuente, hacer la corrección, hacer un proceso de depurado para
ir comparando cómo se va ejecutando línea por línea, ¿vale? Y después volver a compilar si es que hice una modificación y tengo que realizarla, porque si hubo un error tengo que hacer una modificación en el código. Entonces este tiene que pasar por un compilador y volverle a enviar la carta compilada a la persona B. Entonces esa es otra ventaja de los interpretados con respecto a los compilados. La gran ventaja también de los compilados es que no se requiere conocer el código fuente. El código fuente. ¿En qué sentido? Bueno, ya escribimos el programa. Este programa se tradujo, o este programa rosa se tradujo en una carta amarilla. B se quedó con la carta amarilla, pero B jamás conoció cómo era la carta rosa. No es necesario, porque él ya tiene lo necesario para poder darnos una respuesta, que es la carta amarilla. Mientras que en los lenguajes interpretados siempre se conoce el código, necesariamente, ¿vale? Aunque el intérprete conozca, hay un intérprete en medio que haga la traducción a la par, ¿vale? B necesita el código fuente para entender las cosas que están haciendo. Puede saber cómo es el código fuente. Aquí ya no quedaría tanto la analogía como la tenemos aquí en los mensajes por el intérprete, por el intermediario. Pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos compartir un programa hecho en un lenguaje compilado, solamente mandamos el lenguaje compilado y no es necesario enviar el código fuente. Mientras que si nosotros realizamos un programa en lenguaje interpretado, tenemos que enviar todo el código fuente para que la otra persona pueda ejecutar el programa. Entonces, en ese sentido, algunos piensan que eso podría ser una inseguridad de los lenguajes interpretados, pero la realidad es que el código fuente, aunque sí puede mostrar vulnerabilidades, si tenemos en cuenta o tenemos buenas prácticas de programación, estas van a quedar reducidas al mínimo. Entonces, hay más ventajas entre interpretados y compilados, pero estas son las que más destacan entre los dos. Ahora, ¿quién tiene ventaja sobre el otro? Ninguno. ¿Por qué ninguno tiene una ventaja? Si de verdad tuviera una ventaja el compilado con el interpretado, que parece que así es, entonces en automático ya hubieran sido eliminados los lenguajes interpretados. Independiente de esto de la seguridad o cosas así, como les dije, con buenas prácticas se pueden reducir los niveles de riesgo de un programa. Entonces no hay ninguna ventaja entre un interpretado y un compilado. Al final del día será cuestión de qué problema queramos resolver. Por ejemplo, en cómputo de alto desempeño, donde el rendimiento de los procesos es importante, utilizamos lenguajes compilados para que esté orientado en ese sentido. Cuando no nos interesa mucho el uso de recursos, utilizamos lenguajes interpretados. La mayoría de lenguajes interpretados son muy eficientes en cuanto al análisis de datos, por lo mismo de que podemos ver en tiempo real qué resultados estamos obteniendo, mientras que los compilados no conoceríamos muy bien cómo se están obteniendo esos resultados. Entonces no hay una ventaja entre los dos, sino lo único que nos interesa al final es que siempre podemos trabajar acorde a lo que nosotros requiramos con un lenguaje interpretado o con un compilado. Y entonces, ¿dónde queda la clasificación de los dos lenguajes que vamos a estar utilizando? Bueno, como lenguaje interpretado vamos a utilizar Python. Como lenguaje compilado vamos a utilizar Java. En este caso, recuerden que el objetivo, más que comparar el rendimiento entre lenguajes interpretados y compilados, el objetivo será simplemente ver cómo es la sintaxis en un lenguaje como Python y cómo es la sintaxis en un lenguaje de Java, que se parece más a una sintaxis tradicional. Hay cosas que sí cambian bastante. Y Python, de hecho, su filosofía es facilitar el entendimiento del código fuente que nosotros estamos escribiendo. La idea de Python es que el lenguaje que está utilizando pueda ser entendido fácilmente por las personas. Y Java no es del todo en ese sentido amigable. Sí se puede interpretar, pero puede costar un poco más de trabajo comparado con Python. Y ya ni hablemos de C++, que la sintaxis incluso hoy en día es considerada bastante tediosa, y por eso hay lenguajes como Rust que intentan
reemplazarlo. Incluso de Java también hay lenguajes que lo intentan reemplazar. Utilizan la máquina virtual de Java, que un ejemplo es Kotlin, ¿vale? Kotlin es un lenguaje de programación que hoy en día está soportado por Google y que está enfocado incluso a desarrollar aplicaciones Android, pero que al final del día es una máscara para Java. Pero eso no quiere decir que sea malo. De hecho, es muy eficiente porque esa máscara permite eliminar desventajas que tiene Java. En sus propias reglas corrige varias cosas de Java. Pero nosotros vamos a estar comparando con Java, que es algo más tradicional. Entonces, espero que hasta aquí haya quedado la diferencia entre lo que es un lenguaje interpretado y qué es un lenguaje compilado. Y con esto después ahora sí pasaremos a ver cómo manipular los archivos tanto en Python como en Java.